Un buen día para todos nuestros espectadores de este canal La Sombra del Centauro. Hoy, junto a nuestro equipo, tenemos la oportunidad de conocer al ilustre doctor Arturo Carpio Rodas, docente investigador en la Universidad de Cuenca por más de 30 años, especializado en el Instituto de Neurología en México y en la Universidad de Columbia, Estados Unidos, quien con arduo trabajo y esfuerzo estudió y trató la neurocisticercosis, una enfermedad prevalente en nuestro medio. Actualmente es vocero del Hospital Santinés. Ven, acompáñanos. El ser humano es historia, pero por sobre todo es memoria. Por ello, en esta mañana deseamos conocer un poquito más de su historia. Tal vez nos pudiera ayudar aquí a nuestros televidentes a hablar sobre un poco de su infancia, de su adolescencia. ¿Cómo fue el comienzo de su vida? Muy bien. Nací en una ciudad de Azogues y los primeros años, 3 años, estuve en la escuela en Azogues. Tal vez hay una anécdota interesante que contarles, que mi madre me puso en el jardín de infantes que había ese entonces a los 4 años de edad, hace un año antes de lo que usualmente se pone en la misma escuela, porque era demasiado inquieto y molestaba mucho en la casa. Para salvarse del molestoso me pusieron que vaya a la escuela y fueron a hacer que tenga un año ya y puede estar un año más, repetir eso para seguir desde los 6 años de edad como normalmente es. Pero ocurrió que seguí pasando los años y no me hicieron repetir el año. Yo toda la vida he entrado con un año de diferencia con mis compañeros. Al colegio entré a los 11 años, a la escuela entré a los casi por cumplir 17 años, a la universidad. Entonces siempre están en un año menos gracias a este acto de benevolencia de mi madre, porque me creía muy hiperactivo. A lo mejor era hiperactivo, ¿no? Entonces, bien, entonces hasta el tercer grado estuve en las Azogues, en la escuela Emilio Abad. Luego vine a Cuenca, en la escuela Borja, luego en el colegio Borja, terminé ahí. En la adolescencia, en ese tiempo, quizás también es bueno recordar que a nosotros en ese tiempo hacíamos mucho deporte, pero un deporte bien primitivo. Nosotros manejábamos yo tenía una bicicleta, yo vivía muy lejos del colegio, y yo vivía donde ahora es el sector del Coliseo del Batán. Pero en ese entonces todo eso era, obviamente, era campo, todo eso era pastizales, todo era sembríos, donde se tenía y yo tenía que caminar desde donde es ahora el Pumapungo hasta el sector del Batán, que era lejísimos. Claro. Mis papás me dieron una bicicleta y en esa bicicleta yo manejaba la bicicleta, pues, por supuesto no como las de ahora, que hay de todo tipo, para todo tipo de deportes, de exigencias. Era de un solo plato, pues no había cambios, y con esa bicicleta nos íbamos un grupo de amigos a Caña, a Azogues, a Paute, a Gualaceo. Era un esfuerzo realmente tremendo, pero eso hacíamos en esta época, en la adolescencia. Bueno, lo que sí quisiera conversar también, que en esa época de adolescente nosotros ya empezamos a hacer labor social. Íbamos a las escuelas rurales a alfabetizar a los niños. En ese entonces ya hicimos, y también a los sindicatos haciendo un poco de política. No les digo qué lado de política, pero bueno, hacíamos política. Entonces fue una adolescencia feliz realmente, un colegio bueno, y hacíamos actividad social y deporte. Entonces, no sé si prolongo hasta la universidad. Justamente esa era la siguiente pregunta. Con respecto a toda su adolescencia, ¿cuál fue el motivo por el que usted decidió estudiar medicina? ¿Cuál fue lo que le... Bueno, siempre me gustó a mí la medicina desde niño. Yo jugaba en ese entonces, había unos estetoscopios de plástico, y yo tenía cuando niño en la escuela, y me hacía unos muñecos para auscultarles allá en la escuela. Entonces quería ser médico, ¿no? Y luego, estando en el colegio, pues obviamente seguí con la inclinación. Y ya para entrar a la universidad también una anécdota interesante. Antes se exigía, ya no es como ahora, que está esta tecnología de que para estudiar anatomía, ¿no?
tengo entendido que estudian maquetas. Claro, en maquetas. Nosotros en esa época... Incluso ahora hay pantallas virtuales. Exacto. Entonces, Nosotros no teníamos nada de eso, entonces teníamos que, para entrar a la universidad, entraba al primer año de medicina, que era, se estudiaba anatomía, que era el cuco de la medicina. Había unos doctores, dos doctores, Regalado y Tamariz, que entraban 90 y pico y pasaban 4 o 5 al año. Era terrible, era muy represiva la educación. Pero bueno, a lo que voy a la anécdota es que se exigía tener los huesos para estudiar osteología, para estudiar anatomía, las calaveras, todo el hueso de todo el cuerpo, ¿no? Entonces, ¿qué hicimos, ¿no? Con un grupo de 3, 4 amigos? Nos fuimos al panteón y nos metimos en los osarios, donde ya cuando pasan muchos años no hay quien reclame el cadáver, mete en una funda los huesos y eso le meten en un osario que hay en un subterráneo. Entonces nos fuimos ahí medio callados, medio una propina al guardián, nos metimos en el osario y nos sacamos unos 3 costales de huesos. De huesos. Y yo vivía, como les contaba, lejos, ¿no? Casi en el campo, que es lo que es ahora el sector del Batán. Y en la casa hicimos pusimos a calentar un tonel de agua, eso se hace en aceite, un tonel de agua con cal, porque los huesos estaban pero con músculos, ¿no? Y con tendones, pero tenían que estar limpios. Claro. Entonces, para limpiar los huesos había que meterlos en cal y hacerlos hervir en cal. Entonces, les pusimos eso y pusimos a hervir ahí atrás. Mis padres tenían sembríos de maíz, etc. Mi mamá era indignada, ¿cómo es posible esta blasfemia? Y había ya de conseguir agua bendita, y nos echaba agua bendita para que no nos lleve el diablo. Bueno, pero así logramos unos 2 o 3 esqueletos completamente enteros. Teníamos todos los huesos y limpiecitos y así estudiamos anatomía. Bueno, y qué interesante. luego pues toda la carrera médica desde entonces era muy intensa, como repito, muy represiva para las mujeres. Teníamos 2 o 3 compañeras, las 3 tuvieron que salir porque les hacían barbaridades de los mismos compañeros, y los alumnos, los profesores casi no permitían que pueda una mujer hacerse médico. Pero bueno, eso es otro, entrevisten a alguna doctora y les va a contar eso, ¿no? Y durante la carrera médica nosotros hacíamos mucho servicio social, como les comentaba, y seguíamos haciendo igual el alfabetismo a los niños de las escuelas rurales. Hicimos entre un grupo de compañeros. Pero desde el tercer año de medicina ya empezábamos a atender pacientes. Y en otro tiempo, ya el tercer año, ya estábamos estudiando semiología, ya farmacología. Y en esa época, en los pueblos cercanos, los cantones Sixi, Gualaceo, Pauti, que eran lejísimos, no había como ahora carreteras asfaltadas, era calle de tierra, ¿no? Pero allí íbamos a atender a los pacientes. Yo tenía, por ejemplo, un consultorio que me dieron en Sixi. ¿En tercer año? En tercer año. Y atendíamos, y yo me iba los sábados y domingos. Pero ya desde el 5º año me dejaron ya un consultorio. El que atendía ahí ya se graduó de médico, que era el dueño de una farmacia que había al lado. Entonces él atendía al paciente y iban a comprar una farmacia, era negocio redondo para él. Claro. Me cedió el consultorio. Yo me iba en moto. Qué bueno. Me iba en moto y los domingos yo madrugaba a las 5 de la mañana y me iba en moto a Sixi. Y alguna vez un bus, llovía mucho y un bus me salió y casi me atropella y me quedé en el filo del abismo. Y allá, como usted sabe, está el río Santa Bárbara en el fondo. Vi el Santa Bárbara unos 50 metros abajo. Dije, no, aquí no voy a ser médico, hasta aquí nomás llegó. Y ya luego había un taxi que nos llevaba a todos, a médicos, odontólogos, estudiantes, pero médicos, odontólogos, supuestamente abogados. Y así practicábamos la medicina. Pero después, ya cuando en el internado ya hacíamos las cosas ya mejor, centros de salud que hacíamos en los alrededores de la ciudad para atender a gentes que no tenían posibilidades económicas, y atendíamos gratuitamente a gente, incluso con la vigilancia de profesores que iban por especialidades a orientarnos qué debemos hacer.
Ahora, ¿por qué yo estudié neurología? Yo me casé cuando estaba en el 6º año de medicina y ya de interno tuve mi primer hijo. Y mi primer hijo ya nació con un retraso mental severo. No se sabía, nunca se llegó a saber la causa. Parecía un Down, pero no fue un Down. Yo tenía un retraso severo. Y eso me hizo que me gustara la neurología. Dije, tengo que saber, tengo que averiguar qué pasó en el cerebro de mi hijo. Claro. Y por eso me incliné a estudiar neurología y y opté por neurología. Entonces escribí a México y afortunadamente a los 2 o 3 años de que ya me gradué de médico, me fui a hacer la medicina rural en Oña. Hay muchas anécdotas también hay muy bonitas en la medicina rural, y luego pues me aprobaron para hacer neurología en México. Pero a medida que toqué el tema de medicatura rural, nosotros tuvimos una experiencia muy linda entre varios colegas, compañeros, que algunos de ellos se hicieron profesores en la facultad. Fuimos un grupo de unos 8 o 10 médicos rurales que trabajábamos en los cantones de Cañar y de Azuay. En Cañar, en Tambo, en Suscal, acá en la Azuay, en Oña, en Susudel, bueno, lo que queda antes de Oña, por Jima. Entonces, hacíamos reuniones cada mes, los médicos rurales, en las poblaciones, y teníamos un grupo, hacíamos con equipos multidisciplinarios, teníamos psicólogo, enfermera, orientadores vocacionales, etc. Y estos grupos íbamos todos los del grupo, eran unos 50, 60 personas mínimo, reuniones en cada subcentro. Entonces ahí pues reuníamos a la gente, les organizábamos, hacíamos reuniones de educación en áreas de la salud, de prevención de salud en la comunidad, con líderes de la comunidad, con el párroco de la región, y de lado hacíamos un poquito de política también, de política progresista, izquierda, para ser franco. Entonces, y fue una experiencia muy linda con todos los colegas, amigos que hicimos en esa época. Después eso creo que nunca se repitió, pero tenemos esa grata y gran experiencia. Entonces la medicatura rural sí hicimos nosotros realmente medicatura rural, que ahora como que ya no está tan bien orientado el objetivo de la medicatura rural. El objetivo de la medicatura rural era primero el entrenamiento del médico, el acercarse a la comunidad, el tener contacto con la comunidad y sobre todo hacer servicio social. Ese es el objetivo de la medicatura rural. Y nosotros trabajamos más bien los sábados y domingos, y solo salíamos lunes y martes, y ahora sé que nunca se esperan sábados y domingos. Nosotros trabajamos los sábados y domingos, y claro, yo por ejemplo trabajaba en Oña, ¿no? Que irse allá era casi 3 horas de viaje. Claro. Entonces yo los atendía, iba a atender partos en la comunidad, iba a caballo y atendía los partos, hermosísimo. Y alguna vez estuve en el consultorio, llegó una paciente que estaba abortando, estaba con sangrado, ¿no? y había abortado, y había que hacer un legrado, y teníamos la posibilidad de hacer legrado. Entonces lo estábamos haciendo, pero era en la madrugada, y no había luz, se fue la luz, porque la luz se va a las 11 de la noche. Y teníamos una linterna enorme, y le digo a mi esposa que tenga la linterna, que me alumbre para poder hacer el legrado. Le hacía el legrado, pero veo que un rato la luz se sube al techo. ¿Qué pasó? Que mi mujer se le desmayó, se cayó al suelo y botó y se quedó inconsciente, y lo que tenía que atender a mi mujer y a la señora. Y a oscuras. Y a oscuras, imagínense. Entonces, así, anécdotas muy lindas de la medicatura rural. Sobre todo, insisto, en el servicio a la comunidad. Realmente, con toda honestidad, no nos movía el interés económico, ¿no? Porque ya ganábamos, ya teníamos sueldo. De hecho, era un primer sueldo que teníamos como médicos rurales, y era un sueldo aceptable, que incluso yo compré un carro para pagar mensual, una camionetita que me iba con mi esposa y con mi hijo, que además, como les comentaba, que tenía retraso, y tenía para atender, o sea,
atendíamos bien. Yo puse subcentros de salud en centros cercanos, allá por ejemplo en Susudel, que era cerca de Oña, y así ayudábamos a la comunidad. Ese es la primera objetivo de la medicatura rural. Muy interesante todo lo que nos cuenta. Creo que sí es verdad, hoy en día está un poco más... Sí, ya se ha perdido el objetivo. El objetivo de la medicatura rural. Es más, muchos ni lo hacen. Se van a especializar sin hacer al regreso, hacer la medicatura rural en un hospital. A mí me parece es una barbaridad, es un engaño al país. El sistema de salud hizo la medicatura rural para que el médico general dé al servicio a la comunidad, asistencia a la comunidad, y no que la gente se vaya a especializar y regrese luego de niños bonitos. No estoy de acuerdo con eso, o niñas bonitas. Y con respecto a todo esto, más o menos, ¿a qué año usted fue a estudiar allá? En México yo fui exactamente en el año 70. Bueno, yo me gradué después de la rural en Oña. Ahí era todo por concurso, bueno, como ahora también es por concurso. Ahí se empezó a hacer los concursos para médico en Santa Isabel. Fui a trabajar en Santa Isabel, y estando en Santa Isabel tuve mi segundo niño, y el segundo niño también tuvo el problema. Se repitió el problema del primer hijo. Este segundo niño, no puedo decir afortunadamente, pero por bien de él, falleció a los 8 meses con una neumonía, pero tenía el mismo problema del primer hijo. Bueno, entonces eso fue en América. Después participamos en un concurso para médicos ya residentes aquí en el Seguro Social de aquí de Cuenca, y entramos 3 compañeros que éramos compañeros de la escuela, el colegio, la universidad, y luego los 3 ganamos el concurso. Y el concurso se participó, entraron 9 residentes, y 6 de ellos habían estado ya trabajando de médicos ahí en el mismo hospital. O sea, ya estaban con médicos pero sin el contrato. Entonces participamos los 9. Dijimos, ellos que estaban allí ya se daban por ganadores. Claro. Y total ganamos los 3, que éramos los únicos que no habíamos estado trabajando ahí, y los 6 se fueron. Pero bueno, trabajé en el 75, 76, 75 rural, 76, 77 en la residencia. Y en el 70, mientras era residente, conseguí también, en ese entonces sabía cómo hacer de profesor en la universidad. Entré como profesor de nutrición, y luego de morfofisiología del sistema nervioso. Estando dando clase y siendo residente, que podía hacerse entonces las dos cosas, sabía cómo hacer. Después ya suspendieron eso, por supuesto. Creo que al año siguiente suspendieron. Entonces conseguí para irme a México, y me fui a México y me fui primero solo en el año 78. Me aceptaron solamente para que haga el posgrado sin sueldo. Entonces dije a mi mujer, bueno, tienes que quedarte. ¿Cómo me voy sin sueldo? Y ya está. Bueno, me fui a México, y afortunadamente el profesor de patología de allá sabía que yo había sido profesor de morfofisiología, y me hizo unas pruebas, ¿no? Para ver si es que sé mismo, ¿no? Entonces me mostró en el microscopio un corte de tallo cerebral, y me apuntó ahí con el señalador, dice en el microscopio, ¿qué es eso? Digo, el núcleo del motor ocular común. Dice, quedó loco, me dice, fue más abajo. ¿Qué es esto? El núcleo del hipogloso. ¿Y esto de acá qué es? Y les voy diciendo toda la anatomía, porque era profesor de anatomía. Yo daba clases en cortes, y se quedó. Entonces el tipo le encantó. Empezó que yo le dé clases de él a sus estudiantes, y daba clases ahí. Y a los 6 meses de estar allí, él mismo me consiguió que me den el pago de la residencia. Ya ganaba como residente, ganaba bien, y él mismo me consiguió que sea profesor de la UNAM. Bueno, y yo decía suerte, ¿no? Pero no es suerte, es simplemente los méritos, ¿no? Tal vez un poquito de suerte, pero más que nada los méritos, que yo fui ya sabiendo anatomía, y allá el profesor se impresionó que yo sabía. Era la primera vez que iba un residente que dominaba la anatomía, la neuroanatomía. Entonces, estando allá, conseguí el sueldo de residente y sueldo de profesor de la UNAM.
con mucho orgullo. Tenía 2 sueldos, entonces dije, la mujer ven. Él se fue y terminamos allá. Allá tuvo otra hija, se hizo todos los estudios a mi hijo, no se llegó a saber la causa, pero mi hijo fue el motor para mí. Él me enseñó cómo uno tiene que superarse, cómo uno tiene que entregarse a la vida, vencer los obstáculos, no dejarse vencer de lo que la vida le presenta, los escollos, sino saber superarlos y trabajar bien, honestamente, además, honestamente, porque mi hijo estaba al lado y yo jamás podía traicionarle a él. Bueno, y él, bueno, es que les acabo de contar, él falleció recién hace 4 años. Él vivió 44 años. Después él llegó a caminar a los 6 años de edad. Nunca llegó a hablar, era un retraso profundo, pero fue el motor. Mis hijos le adoraban, nosotros tuve 3 hijos más, le adoraban a él, por supuesto, mi esposa, pues, con más razón, toda la familia le quería muchísimo, era un ser muy tierno, muy lindo. Vivía solo sonreído, nunca se enojaba de nada, solo lloraba cuando estaba con hambre. Entonces les enseñó lo que es la ternura, les enseñó lo que es lo decía, la honestidad, lo que es tratar de ser felices con lo que la vida nos dé. Bueno, ¿algo más? Ya. En toda su carrera de médico especialista, ¿cuál ha sido el tema que más le interesó estudiar? Bueno, una de esas cosas fue lo del retraso mental, obviamente por mi hijo. Yo cuando regresé de México organicé aquí en Cuenca la primera fundación de atención al retraso mental. Esa fundación ahora ya tiene 40 años, ha crecido muchísimo, pero yo inicié esa fundación y luego inicié otra que es de parálisis cerebral infantil, que en ese entonces no se conocía el tema, no había, y esas 2 organizaciones están ahora, son fuertes, funcionan, y yo seguí atendiendo ahí a los niños con retraso en la escuela Mundo Nuevo se llamaba, en ese entonces, y la otra fundación de parálisis cerebral, yo atendía ahí a los niños gratuitamente, les atendía. Y luego, pues, el tema que es el tema del retraso mental, ¿no? Lamentablemente no hubo como avanzar mucho para saber la causa. Yo siempre, mi idea fue hacer investigación, y eso me gustó desde que estaba en México. Aquí en Cuenca no tanto, uno no le enseñan mucho la inclinación a la investigación, no sé si ahora, pero entonces no. Pero estando en México empecé a hacer mucha investigación allá y trabajos, ya publiqué estando en México sobre cisticercosis cerebral. Estando en México, y ahí conocí la enfermedad, ahí vi en los cadáveres los cisticercos en los cráneos, y en las piezas anatómicas, en las autopsias que yo mismo hacía, en fin. Entonces, eso me hizo gustar, en cambio, el tema de la neurocisticercosis, porque yo vi allá, viví, les conocía a los cisticercos en vivo. Y digo en vivo porque alguna vez vi en el ojo, en el fondo de ojo, un cisticerco estaba en vivo, en el humor acuoso, en vivo. Y luego muertos, pues, en las piezas anatómicas. Y yo cuando vine a Cuenca, fui el primer neurólogo en Cuenca, con formación. Había unos 2 colegas que hacían neurología, pero de afición. Hacían neurología porque no hay nadie más, pero con formación, con título, modestia aparte, yo fui el primero en Cuenca, el primer neurólogo de Cuenca, que llegué aquí en el año 82. Entonces yo vine aquí con unas ganas de trabajar, pero así increíbles, ¿no? Que me creía el dueño del mundo, ¿no? Entonces a trabajar en el área de mi hijo de retraso mental, en la docencia, porque era docente. Yo fui aquí con permiso. Ahora los profesores se van con permiso, con sueldos, entonces no nos daban sueldos, nos daban solo permiso, pero me fui, como les conté, y allá ya no necesité porque ganaba bien. Entonces, a ver, ¿qué estaba? Me perdí. Bueno, entonces llegué a Cuenca con la formación en cisticercosis y empecé la investigación en esa área. Apenas llegué, empezamos a hacer investigación, formamos en la facultad un centro de investigaciones en cisticercosis y epilepsia, el otro tema, porque la cisticercosis el principal síntoma de la cisticercosis es la epilepsia. Entonces yo abrí aquí un centro de atención a epilepsia, un centro de atención para atención a gente pobre, en el mismo hospital,
nos dieron un área y ahí iban hicimos un centro integral con psicólogos, con neurocirujanos, con psiquiatras para atender al paciente. Se llama Centro de Atención Integral del Paciente con Epilepsia. Por esta razón, porque por la cistercosis que me gustaba y de lado pues, por la epilepsia. Estos dos temas, cistercosis y epilepsia, han sido los ejes de trabajo de investigación en toda mi vida profesional. Yo desde el año 85 empecé a hacer trabajos de investigación en cistercosis y también en epilepsia. Y tenemos desde ahí publicaciones, muchísimas publicaciones en los dos temas. Hemos avanzado muchísimo en la neurocistercosis con toda la, sin falsa modestia, somos uno de los equipos más fuertes de investigación en el mundo. Tenemos publicaciones en el Lancet, que muy pocos en Ecuador han publicado ahí, en el Lancet de Neurology, en las mejores revistas tenemos publicaciones. Este rato yo llevo ya por las 58 publicaciones en revistas indexadas, solo en indexadas, o sea, internacionales, ¿no? Y llevo más o menos unas 160 publicaciones en total con todo, pero indexadas 58 en cistercosis. Entonces somos una autoridad en el mundo en cistercosis. Si ustedes entran al internet y busquen cistercosis, con seguridad sale nuestro nombre ahí, con seguridad. Y en la de epilepsia nosotros fuimos los primeros en Cuenca en estudiar la prevalencia de epilepsia en Cumbe en el año el año 87, perdón. Y ahí tenemos el primer estudio de prevalencia hecho con estudiantes, y esos estudiantes después se hicieron médicos y algunos de ellos neurólogos, y ahora son mis colegas que están haciéndome la, ¿cómo se llama? Exacto, la competencia. Pero buenos colegas, excelentes médicos. Bueno, en el año 2000, a ver, estoy medio desmemoriado, será Alzheimer. En el año 93 tuve la oportunidad de conseguir otra beca para Estados Unidos. Y bueno, además de eso, las facultades de medicina y las universidades hacen en el mundo, tienen la costumbre académicamente del año sabático. No sé si están al tanto de eso. El año sabático consiste en que después de trabajar 7 años en una institución, le dan un año libre, entre comillas, le dan un año para hacer investigación y deja la docencia y se dedica a hacer investigación. Ese es la verdadera motivo del año sabático. Aquí lo mal utilizan. Dan para escribir un libro y escriben cualquier cosa y no, mejor ni comenta. Muy pocas personas lo usan. Yo fui el primero en la Universidad de Cuenca en hacer uso del año sabático en la Facultad de Medicina. Entonces me dieron el año sabático, me conseguí una beca y me fui a Estados Unidos, a la Universidad de Columbia, que es de las 10 mejores universidades del mundo. En la Universidad de Columbia están las high top de Estados Unidos, a hacer investigación. Entonces fui como investigador de la Universidad de Columbia, ahí aprendí muchísimo. Y lo que es, lamentablemente es así, ¿no? Los trabajos que hicimos previos al 93, y cistercosis mandaba a publicar y no me publicaban, no me aceptaban. Siempre es eso, no siempre. Es muy duro publicar, no es tan fácil. A veces hay que intentar en 3 o 4 revistas. Yo intenté en varias revistas mis trabajos de cistercosis que había hecho en el año 87 hasta el 93 y no me publicaba. Me fui al año sabático con un doctor que se llama Dr. Alan Hauser, que es mi segundo padre y es una de las personas más famosas en el mundo de investigación en epilepsia, y él fue mi mentor y fui a trabajar con él. Entonces él me consiguió incluso allá también que me paguen, en fin, igual. Y estuve 1 año y medio en la Universidad de Columbia de Nueva York haciendo investigación. Eso fue en el año 93. Y de ahí, lo que iba es que le mostré los trabajos de investigación que estaba haciendo. Llevé un disquito y había en ese tiempo, recién habíamos discos, ¿no? No sé si han visto ustedes esos discos de 3x4 con el sistema DOS. Se metían en las máquinas. Bueno, eso estamos hablando de hace casi 30 años atrás. Y llevé el disco, entonces le puso en su computadora y dice, qué maravilla, dice, ¿y por qué no has publicado? Le cuento, no, dice,
a ver, ya tu trabajo es que este inglés está muy feo, dice. Escribió él, le pulió el trabajo, en un mes presentó y nos publicaron al mes. Lo que es en el mundo, ¿no? Nos consideran a los latinoamericanos la última rueda del coche, nos discriminan, pues hasta ahora, ¿no? Hasta ahora discriminan los americanos y los europeos más todavía. Pero bueno, y desde ahí se me abrieron las puertas de la publicación. Pero ya como publiqué con el Dr. Hauser, él ya me aceptaba en las otras publicaciones, porque publicaba con él también, pero él no de primer autor, sino de segundo, tercer autor. Y de ahí vienen todas las publicaciones en epilepsia y en cisticercosis, ¿no? Ahora, yo me jubilé hace 8 años, pero repito las palabras de mi mujer: no te jubilaste, cambiaste de actividad. Ella se muere del coraje porque dice que ya los compañeros se jubilan, descansan, ¿no? Sigo trabajando aquí en la consulta, poco tiempo. Antes yo trabajaba mañana y tarde, pero desde la pandemia bajé al medio tiempo, trabajo solo de 10 a 1, y ahí me quedé ya desde la pandemia ya. Y el resto del tiempo dedico a investigación. Entonces, a lo que voy es que me jubilé, pero en ese tiempo el rector era el ingeniero Fabián Carrasco. Voy a presentar mi renuncia. Y este ingeniero Fabián, que además es en este tiempo rector y además muy amigo hasta ahora, él había hecho su doctorado en Estados Unidos, en su área. Y me dice: oye, tú, dice, pero no podemos perderte, que te vayas, dice. Con toda tu experiencia en investigación, hagamos como se hace en Estados Unidos. Sigues trabajando de profesor honorario y sigue apostando a la investigación para nuestra universidad. Dijo: ya, pues no me has pedido nada. Desde ahí sigo trabajando para la universidad con contratos cada año, me pagan por hacer eso. No es mucho, ¿no? Es más de simbólico, pero el hecho es de que sigo vinculado a la investigación. Entonces, desde 8 años sigo trabajando, haciendo investigaciones. Yo tengo un equipo de investigadores, formo parte, no suena muy ostentoso, formo parte de un equipo de investigaciones internacional. Son de México, de Argentina, de Chile, de Bolivia, de Estados Unidos e Inglaterra incluso, todos trabajando en el campo de Estados Unidos. Entonces, como yo ya tenía ese equipo, entonces con ellos sigo trabajando. Y seguimos trabajando por vía Zoom, es maravilla. Y hasta el día de hoy. Y ahorita estamos haciendo un lindo proyecto de investigación que estamos haciendo por primera vez. Siempre me gusta decir primera vez. Por primera vez estamos haciendo un estudio de investigación latinoamericano en neurología. Nunca hay no ha habido estudios latinoamericanos. Los gringos hacen mucho, lo que llaman los estudios colaborativos, habrán visto las publicaciones, ¿no? Donde se unen varios países de Europa y en Estados Unidos varios estados de Estados Unidos hacen para reunir una buena muestra. Acá en Latinoamérica, como somos muy celosos y dicen: no, yo unirme con el peruano, no, ¿qué voy? El chileno, yo unirme con el argentino, no, ¿qué voy? Así somos, ¿no? La mentalidad latina. Pero yo, como tengo a esos amigos, logré juntarles, y los hemos juntado: Chile, Argentina, Brasil, Ecuador y México. Estamos haciendo un trabajo latinoamericano y ya estamos sacando una primera publicación de primera crisis epiléptica. O sea, todo paciente que tenga primera crisis le vemos y le estudiamos cuál es la etiología, porque de esos estudios no hay en Latinoamérica. Cuál es la etiología y de esos pacientes cuántos se van a hacer epilepsia, porque epilepsia no es el que tiene convulsión. Por ejemplo, un alcohólico tiene convulsión por el alcohol, pues es epilepsia. Epilepsia es cuando es recurrencia, no sé si ustedes conocen eso, cuando hay recurrencia de crisis se hace crónico. Si alguien tiene una o dos convulsiones por algo agudo, una intoxicación metabólica, un coma alcohólico, un coma metabólico, lo que sea, entonces, pero después pasa el coma, ya no vuelve a repetir convulsiones, ya no es epilepsia. Y así hay muchos ejemplos. Estos estudios no hay en Latinoamérica que estamos haciendo. Este dato ya llevamos 1 año y ya estamos presentando un informe preliminar de ese año de trabajo. Espero que nos renueve. Sería el primer trabajo publicado a nivel latinoamericano. Espero, bueno, ahorita tengo que cruzar los dedos. Ahí es el trabajo. Mandé el trabajo a una revista de epilepsia, se llama. Vamos a ver qué pasa. Y para terminar esta parte, todos los amigos somos un equipo de 14
investigadores latinoamericanos, una maravilla, 14. Y todos son jefes de servicios de neurología de estos países que les mencioné. Así que, y con una de Estados Unidos, de la Universidad de Columbia, que yo sigo trabajando con la Universidad de Columbia, si no, no me publica. Yo publico a nombre de la Universidad de Cuenca y a nombre de la Universidad de Columbia. Por eso es la propaganda. Entonces, la colega de Estados Unidos dice, ¿por qué no presentas este trabajo al NIH? NIH es las siglas de National Institute of Health. Eso equivale a una especie de Ministerio de Salud en Estados Unidos. Pero es el centro que controla la investigación en salud en Estados Unidos y en el mundo. Los gringos son dueños de la salud en el mundo. Este centro tiene un presupuesto de 32 billones de dólares al año. O sea, 32 mil millones de dólares al año. Más que lo que el presupuesto del Ecuador entero, de mucho. Entonces, ellos financian la investigación en el mundo, pero ellos escogen a quiénes, qué investigación, ellos ven la calidad. Entonces, estamos haciendo una propuesta a ver si nos financian un proyecto de investigación, pero el pero es que ellos aceptan a menos del 20% de propuestas. Entonces, esto es una convocatoria para países en desarrollo. Seguramente habrán unas 200, 300 propuestas, o a lo mejor hasta más, pero asumiendo que sean 200 propuestas de países y que logren hacer, porque es bien complicado hacer un proyecto de estos, ¿no? De exigencias terribles. De los 200, por ejemplo, aceptan a 30, no más, esperemos estar entre esos 30. Entonces, estamos haciendo eso, vamos a ver, sería el primer trabajo en la Universidad de Cuenca y en el Ecuador y en Latinoamérica. Bueno. Muy interesante. Albert Einstein una vez dijo, somos arquitectos de nuestro propio destino. Hasta el momento nos había comentado sobre su vida, entonces ahora, ¿qué planes tiene en su futuro como médico, como persona? Bueno, los planes para mi futuro es seguir trabajando mientras la salud lo permita en mi consultorio y con una visión de la salud que yo siempre la he tenido y que creo que debería tenerla todo médico, que es una visión de servicio. No hay que ser obviamente hipócritas, o sea, seamos fuertes, ¿no? O sea, uno está aquí para ganar también dinero, tiene que ganar dinero para que vivir a la familia y vivir con decencia. Vivir con decencia, pero no para enriquecerse. Entonces, siempre el lema en mi vida ha sido trabajar con honestidad, hacer bien la medicina, o sea, estar siempre con lo último de la medicina basada en evidencias científicas, es mi meta, mi tope. Basado en eso, no siempre hay cómo, podemos hablar de eso también, pero basado en la ciencia de gran calidad científica, pero con gran calidad humana, atendiendo al paciente como ser humano, no como un instrumento simplemente de una máquina que está enferma, que está funcionando mal, sino como un ser humano, vivir, acercarse a él, conocer sus problemas. Eso he tratado de hacer en mi vida y en mi futuro lo trataré de hacer. O sea, hacer una medicina humanitaria, además de medicina biológica, una medicina humanitaria, y tratar de hacer servicio también a la comunidad siempre. De alguna manera, servir a la comunidad, porque nosotros vivimos por la comunidad. O sea, los suelos que tenemos, lo que nos pagan es por la comunidad, la sociedad. La sociedad nos hace que nosotros podamos tener esta profesión, y la sociedad hace, claro que es mérito nuestro también, por supuesto, obvio, ¿no? Pero si no hubiera la sociedad, por más inteligente que sea una persona y por más capaz que sea, ¿cómo trabaja? Hay que trabajar por la sociedad, para la sociedad y con la sociedad. Lamentablemente, y eso quiero ser crítico, hay muchos, no todos por supuesto, muchos jóvenes, ahora hay muchos jóvenes médicos, está repleta en la ciudad y el país de jóvenes médicos muy bien capacitados, muy bien formados, pero lamentablemente algunos de ellos con mucho afán de lucro, eso sí debo decirlo, ¿no? Se ve, por decir algo, qué sé yo, el mismo neurólogo, por decir algo, para poner una especialidad, neurólogo, no digo que hagan eso los demás, no, estoy dando un ejemplo, hacer electroesclerogramas a todo el mundo, no, tiene que ser el que necesita,
Entonces, venga, paciente, primerito el electroencefalograma. Y así cualquier especialidad, un gastroenterólogo, primerito la endoscopía, y etcétera, ¿no? No, esa no es hacer medicina, ¿no? O sea, el afán de lucro no debe primar, pero algunos colegas se ven, algunos pacientes se ve la barbaridad, cómo les hacen exámenes sin motivo, exámenes a veces están hasta operados sin motivo. Afortunadamente no todos son así, pero quizás los que lo hacen bien sean más. Bueno, y mi afán es seguir trabajando, decía, en la medicina, en mi consultorio, como estoy trabajando, con estos principios, y además también seguir trabajando en investigación, que es el lema de mi vida. Me gusta la investigación, me gusta seguir investigando hasta cuando pueda, hasta cuando la salud me lo permita. Seguiré atendiendo pacientes, pero más que eso, seguiré haciendo investigación para el servicio de la comunidad médica y de la comunidad en general. Listo, doctor, muchas gracias. La verdad es que ha sido un placer compartir este espacio con usted. Le agradecemos la oportunidad que nos dio de conocernos. Sin lugar a dudas, es una persona con una historia fascinante, interesante y sobre todo motivante. Y para finalizar, doctor, ¿cuál sería el mensaje que le daría a nuestros espectadores en este momento? Bueno, el mensaje, como entiendo que los espectadores son estudiantes, médicos, universitarios, entonces el mensaje es tener principios, ¿no? Tener valores en la vida, ¿no? Graduarse para llegar a tener una profesión, pero no solo tener la profesión, sino además tener principios y valores, como repito, en los cuales prime el servicio social, como he venido repitiendo, el acercamiento con la gente, el no ser individualistas. Es lo peor que existe en el profesional, ser yo me preocupo de mí. Por ejemplo, ahorita lo que se ve, ¿no? en la sociedad esta que vivimos, lamentablemente, que de tanta violencia, dice, bueno, ya se maten entre criminales, ¿no? Pero no es así, ¿no? Esos criminales tienen padres, tienen hijos, tienen hermanos. Entonces hay que verle con más sentido humano a la vida. Ese es el norte, ¿no? Con sentido humano, ser humanistas y humanitarios, que no es lo mismo. Y luego la profesión que uno tenga, hacerla con honestidad, es sobre todo, ese es el principal. Sin, repito una vez más, sin querer solo lucrar del resto, sino hacerlo para vivir uno con decencia, poder uno satisfacer las necesidades económicas de la familia, pero también las necesidades de la sociedad, haciendo una profesión con alta calidad científica y humana. Muchas gracias, doctor. Bien, pues gracias a ustedes, muy amables.